de la influencia que tienen los líderes sobre las personas con las que trabajan. Más que nada, creo yo que todo lo que yo he podido escribir o desarrollar está totalmente imbuido de lo que el padre Kerkeling para mí ha significado, el aporte que él ha tenido en prever tantas cosas que hoy día estamos viendo que claramente se cumplieron y que uno tenía o tiene el deber de transformar esa realidad para hacerla mejor. No es algo que yo haya desarrollado estrictamente dentro de lo que es la pedagogía del padre, así como paso por paso, así es que no quiero que las expectativas de ustedes sean por ese lado, pero sí que para mí el concepto que tengo de liderazgo, de lo que significa influir en los demás, está totalmente, no me lo puedo imaginar que esté separado de lo que para mí ha sido el movimiento y lo que ha significado en mi propio desarrollo profesional. Y creo que es importante, porque lo hemos discutido muchas veces en reuniones de nuestros grupos, tener un lenguaje más universal, porque es la única manera que podemos de verdad influir en el mundo real. Mi marido siempre dice, si viniera un mormón y les dijera a ustedes, mire, yo les voy a hablar de esto, pero les tengo que decir que soy mormón y empieza así, ¿qué es lo que les pasaría? Lo más probable es que ustedes se cerrarían y no escucharían nunca más nada más de lo que dijo a lo mejor la persona. Y yo creo que eso es como que tenemos que tenerlo presente para transformarnos internamente con esta pedagogía del padre, pero traducirla y poder entregarla en un lenguaje más universal y transversal. Así que eso es como para que ustedes entiendan lo que yo voy a intentar presentarles a ustedes. Pensamos en este tema de la influencia y autoridad del líder en el trabajo porque siempre que uno habla de liderazgo y siente que es tan importante, ustedes se darán cuenta que en el mundo de hoy, hasta en los colegios, en los niños, empieza a hablarse de quién es líder, cómo se forman los líderes, lo importante que es. Y entonces uno empieza a tener la idea que a lo mejor ser líder es alguien que se destaca casi como que es un superhombre, ¿me entiende? Que tiene muchas cualidades y que uno para ser líder tendría que llegar a tener esas cualidades. Sin embargo, a poco andar uno se da cuenta, y por eso yo creo que es la desilusión con los líderes, que eso no puede ser, porque nadie es un superhombre y nadie podría cumplir con todas las expectativas que nosotros estamos intentando dar una conducción, un liderazgo, pero que no es un liderazgo perfecto, ni mucho menos, es incompleto. Nosotros con otro profesor estamos escribiendo algo sobre esto y decimos, este es un liderazgo incompleto, y uno tiene que justamente partir de ahí, para no creer que ser líder tiene necesariamente que ser una persona como súper poderosa o con muchas cualidades, porque somos simplemente seres humanos que estamos tratando de hacer lo mejor posible. Y por eso, como digo, la desilusión con los líderes hoy en día es tremenda, porque nosotros estamos con unas expectativas gigantescas, como que nos solucionen todo, y eso no es posible. Entonces, yo creo que hay que hacer un recorrido también por el concepto de liderazgo para entender hoy qué es lo que significa ser líder. Y en ese sentido, este tema de cómo uno influye en los demás, efectivamente. Yo, después de muchos años, me di cuenta que en realidad, desechando la idea de que había que encontrar ciertas cualidades súper poderosas de los líderes, empecé a darme cuenta que de verdad los líderes más efectivos son aquellos que están al servicio de los demás. Y en eso claramente hay una coincidencia con lo que el padre siempre propuso. Es decir, la persona sirve a su grupo, no es al revés, que el grupo lo haga uno magnífico o poderoso, sino que el líder es el que sirve a los que tiene a su cargo. Y cuando me empecé a entrar en ese tema, me empecé a dar cuenta también que eso significa tener una vocación para ser. Porque uno no puede como imponerse, decir voy a ser líder y entonces voy a tratar de aprender tales y cuales cosas para llegar a ser líder, sino que uno tiene que profundamente tener una vocación de querer servir a los demás, porque no es algo que a uno le puedan poner como un traje o para vestirse mejor ser líder. Entonces por eso los demás me van a admirar
y yo voy a tratar de ser así. Uno tiene que tener esa vocación real de servir a los demás, porque si no se nota también cuando no es auténtico. Las personas cuando no son auténticamente así, al servicio de los demás, y se lo ponen como un traje, un disfraz, no resulta. Las personas somos muy sensibles a cómo el otro interactúa con uno. Y en ese desarrollo llegué a la idea de que el líder en realidad es muy parecido a lo que hoy nosotros llamamos un coach, ¿ya? Y ahí, a ver si me resulta, dije, el líder es alguien que sabe hacer crecer a otros. Por eso digo que es al servicio de los demás, no es que sea al revés. Y por eso la tarea del líder es similar a la del coach, que es generar crecimiento en las personas. Ahora, a mí me sirvió mucho para como entender más esta relación entre el liderazgo y el coach, buscar el origen de la palabra coach. Y el origen de la palabra coach viene aparentemente del húngaro, del idioma de Hungría, en esa época en que había coches, era el cochero, cojo. ¿Ya? Otros dicen que el origen es francés, pero si nos quedamos con esa idea de que es de cochero igual, coach es un cochero. ¿Y qué es lo que hace un cochero? Imaginémonos en una diligencia o en un coche de esa época. Traslada a las personas de un lugar a otro. Eso es lo que hace un cochero. Es que tengamos esta idea, porque justamente en relación a lo que acabo de decir, que el líder no es alguien que se impone, que es fantástico, que es superhombre, es un cochero, parecido a un cochero. Al cochero, él lo impone a dónde va a ir. Las personas que se suben al coche dicen dónde quieren ir. El cochero los ayuda a trasladarlos a ese lugar. ¿Ya? Puede sugerirle que a lo mejor nos vamos a encontrar con un taco, o que hay un desastre natural en alguna parte, o que se cortó un puente, entonces mejor vamos por otra parte. Pero no es alguien que está dirigiendo la vida de las otras personas, sino que está ayudándolas a llegar a donde ellos quieren llegar. Y yo creo que eso es bien importante de mantener en claro respecto a lo que hace un líder. Por eso creo que es muy parecido al líder a un coach. Porque en el fondo, las personas que tienen a su cargo son transportadas hacia lugares en los que ellos mismos quieren llegar. Esto dentro de una organización evidentemente produce tensiones, porque la organización puede querer llegar a un cierto lugar y las personas a lo mejor, todos tenemos diferencias con lo que la organización espera a lo mejor de nosotros. Entonces se producen tensiones, pero que es natural que se produzcan, y conflictos. Y eso es lo que un líder tiene que resolver. Cómo los objetivos de una organización se condicen con los objetivos de las personas que están dentro de esa organización y que tienen sus propios objetivos personales de desarrollo. Un típico tensión se produce, ¿no es cierto? Y hoy en día es muy crucial. Nosotros en la universidad hace tiempo estamos dedicados a investigar o preocupados de este tema, es cómo la vida personal o familiar se tensiona con las exigencias de una organización. Ahí ustedes se dan cuenta que los objetivos personales de hombres y mujeres, porque antes era más centrado en las mujeres, pero hoy en día las personas jóvenes, los jóvenes, están claramente sintiendo esta misma tensión, hombres y mujeres, de cómo llevar una vida personal plena, espiritual, a lo mejor de preocupación por su físico, de su familia, etcétera. Todas las preocupaciones, o de su comunidad, o de servicio social, etcétera, se pone en tensión con lo que son las exigencias del trabajo. Y la organización evidentemente quiere que cumpla con sus objetivos. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver una tensión entre donde quiere llegar el coche grande de la organización y donde quieren llegar las personas que están dentro de esto. ¿Ya? Pero así hay muchas tensiones. Y eso es lo que un líder debe ayudar a resolver dentro de la vida de las personas dentro de una organización. Yo quiero dejar esta pregunta para después, pero que es importante porque pensar en alguien que ha sido líder para uno, y digo líder en sentido personal, no en alguien como una personalidad pública, porque ahí todos podemos nombrar personas líderes, pero alguien que yo he seguido
yo he tenido ganas de seguir, la voluntad de seguir, ese que ha sido un líder para mí en cualquier etapa de la vida, puede haber sido en el colegio, puede haber sido en la universidad o después en el trabajo, ¿ya? Muchas personas a veces cuando yo les hago esta pregunta me hablan de ex jefes, no sé por qué de ex jefes, pero siempre se produce que recuerdan mejor a los ex jefes. Y entonces, pero ahí entonces ellos se acuerdan, y entonces piensen en qué características tenía esa persona para que ustedes hubieran querido seguirla, porque ese va a ser uno de los temas que ustedes van a trabajar después, para que cada uno lo haga más cercano, esta idea, ¿ya? ¿Qué es lo que uno busca? No todos buscamos lo mismo, eso se los puedo decir. Si en una misma mesa se van a dar cuenta, se van a recordar de personas distintas, pero además de características distintas. Porque cada uno de nosotros busca en su líder a lo mejor aspectos que pueden ser un poco distintos. Entonces la primera idea es que este líder es alguien que sirve a los demás, que genera crecimiento a los demás y en ese sentido se parece a un coach. Enseguida quiero hacer brevemente un recuento de lo que ha sido la evolución del concepto de liderazgo para que entendamos cómo se partió quizá de la primera idea que yo les dije de cómo es la persona del líder. Porque en los estudios de liderazgo el primer enfoque o la primera perspectiva que se tomó es algo quizás que todavía se mantiene en muchos de nosotros, y es que los líderes son líderes porque tienen ciertas características de personalidad. Entonces uno se centra en la persona del líder. Y dice, esta persona es líder porque tiene tales o cuales atributos. A eso se le llamó teoría de los rasgos en psicología. Pero yo lo he traducido ahí como la persona del líder. El centro entonces del liderazgo inicialmente fue la persona del líder. ¿Y qué pasó para ver si esto era así o no? Se hicieron varios estudios. Uno de los más conocidos es que se estudiaron muchas personalidades públicas que eran líderes. Efectivamente habían tenido muchos seguidores. Y esa era como la prueba de que eran líderes, tenían seguidores. Y entonces se vio psicológicamente cómo eran estas personas, cuáles eran sus características, sus rasgos que los distinguían. Y piensen ustedes en listas de personas como Mahatma Gandhi, como Winston Churchill, como Abraham Lincoln, de los que me estoy recordando, pero había miles de personas. ¿Cómo creen ustedes que puede ser la lista? Una vez que uno hace el estudio de sus atributos psicológicos, sus rasgos. Distinta, igual, ¿cómo creen ustedes que puede ser esa ilusión? Muy distinta. Uno a veces tiene la ilusión de decir, no, si encontraron un conjunto de rasgos parecidos y con eso estamos al otro lado, porque ya sabemos qué es lo que se necesita. Pero no, fue una lista infinita, es muy contradictoria unas con otras. Y por eso es que es interesante que en cada mesa cada uno imagine su líder y diga cuáles eran las características, una que le destaca como importante. Porque se van a dar cuenta que no todo el mundo destaca las mismas características. Y no todos fueron seguidos por las mismas características. Y algunas se ponían con otras. Ya no eran iguales, ni siquiera similares. Entonces, esa visión de que la persona del líder era lo que decidía o determinaba que alguien fuera líder, no tuvo fundamento. ¿Ya? Sin embargo, en ese mismo estudio se descubrió que había estas 4 que están anotadas acá, características que no es que fueran suficientes, eran necesarias para ser líder, pero no suficientes. ¿Ya? Porque es mejor, si uno es líder, tener estas características, pero no determinan ni definen que alguien sea líder. Entonces, dentro de estas características está, por ejemplo, el conocimiento. Entonces, uno debe hacerse la pregunta si uno seguiría a alguien que no sabe sobre lo que está liderando. Esto puede ser en el plano social, religioso, académico, deportivo, ser scout o lo que sea, pero si uno seguiría a alguien que no tiene mucha idea de ese tema, no. ¿No es cierto? Entonces es necesario tener ciertos conocimientos, prepararse para poder liderar a otros, sabiendo de lo que uno está liderando. En el otro extremo uno podría decir si eso es suficiente. No, porque todos conocemos, ¿no es cierto?, gente súper experta, que uno no la seguiría ni a la esquina, ¿no? Y que mejor que trabajen solos y que uno no quiere ni estar cerca. Y pueden ser genios o muy expertos, y uno incluso se sorprende, pero dice, pero Dios mío, no quiero estar cerca. ¿Ya? Entonces el conocimiento per se tampoco es la clave para ser líder, no es suficiente.
pero es necesario medianamente saber de lo que uno está liderando para que otros puedan seguir. Luego la motivación. Yo creo que esta también es muy importante, porque si alguien no cree en su propio proyecto, no está entusiasmado, por ejemplo, cuando fallan las cosas, no persevera, ahí se prueba si realmente no tenía motivación o no. Entonces, uno espera que un líder tenga esa energía para continuar, ese entusiasmo, para que otros puedan entonces entusiasmarse. Si un líder dice, si seguimos, bueno, que si lo conseguimos está bien, si no, no importa, el resto del grupo no se entusiasma para nada. O sea, si el líder o el jefe en este caso no se mueve, ¿por qué se va a mover el resto? Entonces uno tiene que ver a alguien muy enamorado, entusiasmado de su proyecto para querer seguir. Pero tampoco es suficiente ser una persona muy energética y llena de ánimo para ser líder. Eso no basta. Es necesario sí tener. Y luego venía la integridad o ética o credibilidad o honestidad. Pueden tener varias de esas denominaciones, pero en el fondo era si yo le creo o no le creo a la persona que me está liderando. Yo pienso que esta característica es casi blanco-negro, porque en realidad o uno le cree o no le cree, porque no hay como intermedio, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con algo que dije al principio de ser auténtico. Una persona realmente auténtica que es honesta, eso lo traspasa a otros, y los otros se dan cuenta. Los seres humanos somos súper sensibles, se ha visto a eso, nos damos cuenta. Puede que las palabras, por ejemplo, puede haber alguien con mucho conocimiento y muy entusiasmado, y te está tratando de convencer para guiarte hacia algún lado. Sin embargo, si tú no le crees o piensas que te está engañando o manipulando, inmediatamente esto se cae, ¿o no? Uno dice hay algo, dice la gente en la guata, en la química, no sé, en la piel, pero dice hay algo que yo siento que no. Aunque las palabras sean bonitas, aunque me esté hablando con conocimiento, no, hay algo que no. Y ahí entonces se cae. Y la última, le llamaban en esa época habilidades sociales, yo le puse el nombre que hoy día más todos manejamos, que es inteligencia emocional, pero se vio también, y esto era en los años 50, cuando se hizo este estudio, que las personas que eran capaces de coordinar a distintas personas, porque el líder tiene que coordinar a una diversidad, así psicológicamente, distinto de personas. No es que todos sean iguales, sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero uno se encuentra con grupos que son muy distintos, y a eso tiene que llevarlos hacia un objetivo común. Y entonces eso hay que tener habilidad social para lograr eso. Hay personas que naturalmente lo tienen y otras les cuesta mucho más. ¿Ya? Entonces tienen que desarrollar. La buena noticia es que la inteligencia emocional se puede desarrollar. Cuesta, mientras más joven mejor, pero se puede. Porque en realidad en cada interacción social que nosotros tenemos, somos capaces de ir aprendiendo. Estamos atentos, nos damos cuenta cómo es recibido lo que nosotros hacemos. Y podemos tener feedback inmediatamente y modificar en algo nuestro comportamiento. Entonces la inteligencia emocional no es algo con lo que está decidido desde el principio. Yo digo siempre que hay personas que tienen una gran habilidad social y otras que tienen muy poca habilidad social. Pero dentro de ese rango uno puede ir desarrollando cada vez más esta habilidad. Pregunta que uno se hace cuando ve esta lista es ¿cuál de estas será más importante hoy en día? Claro, porque uno dice estas 4 son necesarias, pero ¿cuáles serán las más importantes? En un estudio que se hizo hace no tantos años en Estados Unidos, entre las 500 empresas más grandes, se les preguntó a estas empresas qué querían ellos que en el MBA se les enseñara a los alumnos. ¿Cuáles creían ellos que era lo más importante que las universidades, y eso nos importa a nosotros saber, debíamos enseñar en los MBA? Y ellos dijeron 2 cosas, imagínense. Dijeron ética y saber comunicarse. Esas 2. Yo a veces hago que voten por estas y generalmente las personas siempre eligen ética, por ejemplo, integridad, y la otra va variando entre motivación e inteligencia emocional. Pero ese estudio mostró que saber comunicarse, que es una herramienta fundamental de la inteligencia emocional o de la habilidad social, que es la única manera que tenemos nosotros de influir en otros, es a través de la comunicación, era muy relevante para las empresas
que contrataban a los MBAs. Imagínense, eso me pasó este artículo un profesor que no es del área de personas, y me dijo, parece que ustedes tenían razón, porque se les olvidó las finanzas, se les olvidó todo cuando dijeron esto, y dijeron, estas dos son las partes más importantes que alguien tiene que tener en el mundo de hoy. Entonces, ya por ahí uno empieza a entender cómo estamos nosotros viendo el concepto de liderazgo. Pero los rasgos y los atributos no dieron respuesta. Entonces se volvió a las conductas. ¿Qué es lo que hace un líder? Porque si yo no tengo la respuesta de cómo es un líder, que no es eso la clave del liderazgo, sino, o sea, no es cómo es la persona, ¿qué es lo que entonces lo determina a alguien para ser líder? Lo que hace, podría ser. Entonces yo tengo que observar lo que hace. Y ahí hicieron una investigación muy simpática porque detectaron a ciertos gerentes que eran muy exitosos en su desempeño como líderes y mandaron a estudiantes universitarios, que son los típicos voluntarios de la investigación, a registrar todo lo que hacían. Nada de preguntarle por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, sino que simplemente anotar. Entonces, como que ustedes estuvieran en una sombra y alguien va a anotar. Llegó, saludó, se sentó, fue a tomar café, fue a conversar. Piensen ustedes si alguien lo siguiera, ¿qué es lo que anotaría? Entonces tenían como 2 o 3 días perseguidos. Y después llegaron con las listas, que estas listas sí que eran largas. Imagínense, casi más largas que la de los rasgos, porque las personas hacen muchas cosas durante 2 o 3 días, ¿ya? Y nada de preguntarle sus intenciones, no, nada interno, solo lo que se ve, qué es lo que hace, a qué dedica su tiempo cada vez, y lo iban anotando. Y entonces llegaron con estas listas gigantescas, y ahí sí que de nuevo los investigadores dijeron, ahora tenemos que tomar la decisión, ¿qué nos enseña esto? Y como era demasiado larga, uno podría decir, ya igual, investigación perdida como la de los rasgos, porque no vamos a llegar a nada con el liderazgo ahí. Pero no, ellos tuvieron una genialidad, porque se empezaron a dar cuenta que podían reducir esta lista a 2 dimensiones. Y en las 2 dimensiones ellos pudieron distinguir las tareas y las personas. Entonces, supóngase usted, la persona llega a la mañana, saluda, va a tomar café, después va por las oficinas, después almuerza con algunos amigos, etcétera. Todo eso, uno podría decir, como dicen algunas secretarias, eso, mi jefe, ¿qué hace su jefe? Nada. Porque dicen que hace todo esto que acabo de decir. Pero no es nada, y eso es muy importante. En nuestra cultura lo tomamos como nada, pero no es nada. Eso es personas que están orientadas al desarrollo de otras personas o a la relación. Cuando saluda, cuando va a tomar café, cuando conversa en la oficina, es un trabajo igual que el otro, pero nosotros creemos que trabajo es lo relacionado con la tarea solamente. Entonces, perdón, ahí, centrado en la tarea, centrado en la relación. Habitualmente pensamos que centrado en la tarea es como realmente el trabajo. Si alguien está haciendo una planilla Excel o completando datos, eso está trabajando. Pero si alguien está conversando con sus colaboradores, no está trabajando, es nada. Y esa es la otra parte centrada en la relación. Entonces, inmediatamente después en esta evolución del concepto de liderazgo dijeron, ok, uno puede ahora en 2 dimensiones evaluar los estilos de liderazgo y decir más o menos si la persona está más inclinada hacia la tarea o hacia las personas, por el tiempo que dedica, cómo resuelve los problemas, etc. Entonces, ¿cuál será el ideal? El ideal para algunos es que sea bueno en las 2, que tenga alto puntaje en la tarea y alto puntaje en la relación. Pero de ahí, inmediatamente, surgieron algunas voces diciendo, es que no, porque no siempre es necesario que uno esté en estas 2 dimensiones tan alto, haciendo los 2, tratando de cumplir con las 2 siempre. Depende, de ahí como una palabra salvadora, ¿no es cierto? Depende. ¿Depende de qué? ¿Depende de que esto funcione? No. Para allá parece que. Ahí sí.
depende de la situación. ¿Por qué? Porque es evidente, ¿no es cierto? Nosotros no podemos estar siempre al tope de la tarea o de las personas, pendientes de las dos cosas, sino que tendremos que adecuarnos a la situación. Y ahí es donde uno tiene que escuchar esto de qué está pasando a mi alrededor, estar atento y sensible a lo que pasa a mi alrededor. Y según la situación, yo voy a aplicar las características de mi persona, que siempre las ando trayendo conmigo igual, aunque no determine el liderazgo, pero soy así, es mi naturaleza, y las conductas que he aprendido, que son mi formación, las cosas que aprendo, etc. Todo eso lo pongo al servicio de la situación. Y ahí puedo realmente tener éxito en mi tarea de líder. No puede ser ni por la persona solamente, ni por sus conductas, sino que estas dos se aplican a un determinado contexto y una situación. Esto pareciera que a uno lo salva porque dice depende de la situación, pero es casi más difícil, digo yo, ser flexible frente a las distintas situaciones que ser de una sola manera. Al jefe y a los líderes siempre les cuesta mucho decir, si a mí me ha resultado de una manera, ¿por qué ahora yo tengo que ser de otra? Porque ser flexible y decir frente a cada situación, frente a cada equipo que me toca liderar, entonces yo tengo que nuevamente aprender de ese equipo y conocer cómo resolver esa situación. Y eso es el liderazgo situacional. Casi todos los modelos hoy en día de liderazgo están en este enfoque situacional, que nos pone en el problema, digamos, la dificultad de entender la situación, de estar atento a la situación. Me dicen el tiempo y yo no voy a alcanzar a hacer nada ya. Entonces, acá, se me olvida. No, ahí nos tomamos mucho tiempo en esto. Así que me tienen que perdonar el tiempo. No, porque ahí sí. Bueno, esto muy rápidamente porque me está apurando, Cristian, pero una de las variables importantes que uno tiene que contemplar es quiénes son los que me siguen. Esto es fundamental. Yo, de la situación, y por eso elijo este modelo brevemente, no voy a echar en el modelo en detalle, pero sí decir que cuando yo tengo que mirar la situación que me toca enfrentar, la variable quizás más importante es quiénes son los seguidores, mis seguidores. A un líder lo hacen sus seguidores. Uno tiene que representar y querer a los que trabajan con él. Y yo digo querer porque en el fondo conocer, en el sentido evangélico, es amar también a los que a uno le toca. Y eso es una tarea que si uno, por eso vuelvo a decir, es una vocación, porque si uno no está dispuesto a eso, no espere ser líder tampoco, no puede ser líder en realidad. Tiene que conocer quiénes son. No todos de su equipo son iguales, peor. Tiene que conocer a cada uno de ellos, esto es personal. Y aquí está la clave de este modelo situacional que dice, en una situación determinada, o sea, yo tengo que estar absolutamente atento y sensible a las personas que tengo y detectar eso. Ahí la inteligencia emocional claramente ayuda, el poder detectar, porque hay personas que son más ciegas frente a esto y no lo ven, no por mala voluntad, sino que no ven en qué situación están. Pero en una situación determinada, detectándola entonces, el estilo líder se debe ajustar al nivel de desarrollo de los seguidores. O sea, yo debo ajustar lo que yo hago, mis conductas, al grupo que me tocó. Pero para eso tengo que conocerlo, tengo que saber en qué nivel de desarrollo está ese grupo, qué tipo de competencias tienen, qué tipo de compromiso tienen con lo que tenemos que hacer. Y eso pasa por conocerme a mí mismo y por conocer a mi equipo. Esa parte del autoconocimiento y de conocer a los que me rodean es algo que a veces muchos gerentes quisieran saltarse. Porque dicen, no, dígame como una receta, ¿qué tengo que hacer? Pero ustedes se dan cuenta que en el liderazgo situacional no hay receta posible, porque va a depender de la situación que enfrente y con quienes trabaja. Nadie le puede decir antes qué tiene que hacer. Puede decirle cosas generales, como esto que estoy diciendo de conocer a las personas, de estar sensible a lo que ellos son, a su nivel de desarrollo, etc. En resumen, el liderazgo es un proceso y no la propiedad de una persona. Yo creo que eso nosotros tenemos que tenerlo sumamente claro. No es la persona por sus atributos que es líder. Es un proceso que uno logra con un grupo determinado.
es una interacción. El proceso implica una forma particular de influencia, que es la motivación, cómo yo motivo a las personas con las que trabajo. Esa es donde empiezo a ejercer mi influencia. Y la consecuencia de esta influencia es la colaboración que obtengo del equipo para lograr una meta común. ¿Ya? Peter Senge, que muchos de ustedes a lo mejor lo han leído, dice que en realidad el líder lo que hace es facilitar un espacio social donde las personas solas llegan en conjunto a una meta común. Pero el líder no es que les ordene, y por eso vuelvo a la idea del cochero, no es que les ordene qué tienen que hacer, sino que son un arquitecto social. Y entonces en esta arquitectura social lo que hace el líder es hacer que ocurran las cosas. ¿Ya? Peter Senge se le llamó una vez, y muy brevemente les digo esta historia, a ver por qué en una organización había tal nivel de buenas ideas, de creatividad, de innovación, etc. Y fue a ver, y era un grupo de mujeres que se juntaba a la hora de almuerzo, que era su hora libre, a hacer un trabajo manual, que era un hobby que ellas tenían, que era hacer patchwork, quilt, ¿ya? Que era generar un género común de pedazos de género. Y ellas cosían. En ese espacio social, que no era obligado ni pagado, se generaron los mejores libros. Ellos estaban sorprendidos de la empresa, porque decían, ¿por qué de ahí salen? Y Peter Senge lo llamaron y él fue a ver esto, y lo investigó. Y le confirmó su idea que el liderazgo se produce así, cuando uno genera espacios sociales que permitan esta creatividad, esta innovación, porque las personas se sienten en confianza. ¿Qué es lo opuesto que si a ustedes los encierran en una pieza y le dicen, oye, de aquí tienen que salir con un nuevo proyecto porque si no vamos a irnos a la bancarrota, vamos a quebrar? Porque esa es una manera de motivar que a veces tienen los jefes. Pero ahí no va a salir ninguna idea, ¿no? Tiene que estar bloqueado. Pero es muy distinto a estos que nadie les obligó. A ellas se les ocurrían cosas nuevas para mejorar su trabajo. Y estaban todos sorprendidos. La influencia del líder implica asegurar el consentimiento libre de los demás. Esa es la verdadera influencia. Por eso quise llevarlo a este recorrido, porque el líder no es porque tenga un conocimiento mayor, porque sea más dictatorial o porque les produzca miedo, sino que todo lo contrario. El líder logra su influencia motivando a los demás y conociéndolos cada uno de ellos y ajustando su comportamiento al de ellos. Asegurar el consentimiento libre permite trabajar juntos entonces en el logro de las metas, que es en este espacio social que uno genera. Y genera apoyo y compromiso en lugar de resistencia y resentimiento, obviamente. Eso es cuando así se puede probar que hay una influencia. ¿Ya? Yo todavía no aprendo. Las personas con influencia tienen poder, pero no todas las personas con poder tienen influencia. Eso está claro, ¿o no? Muchos dicen, sí, el jefe, pero el verdadero líder aquí es otro. O sea, lo que nosotros queremos lograr, y lo que claramente en nuestra pedagogía, en la que hemos aprendido, no es tener el poder, es tener influencia, ¿cierto? Y esa influencia es capturar la voluntad y el corazón de las personas. Y eso se captura solamente en la relación personal, no de otra forma, no hay ninguna otra regla, ¿ya? Los líderes que proyectan la fuerza antes de generar lazos de confianza, ¿ya? Antes de establecer conexión, vínculos con los demás, empiezan a ejercer la autoridad simplemente, y ejercer la fuerza, provocan temor, conductas disruptivas. El miedo en general paraliza y disminuye el potencial cognitivo y la creatividad. ¿Qué es lo que yo les decía? Si ustedes los encierran y les dicen que tienen que salir con una idea nueva, no van a salir con ninguna. Se van a paralizar, ¿ya? Y van a generar mucha rabia y muchos efectos emocionales que no son muy positivos. Entonces, hay una influencia de parte del líder que también es emocional. Porque cuando hablamos de vínculo entre las personas y de generar esta influencia, también, dije yo, capturar el corazón o la voluntad, porque emocionalmente nosotros nos empezamos a comprometer, ¿ya?
Una vez hicimos un estudio de la confianza con otro profesor, con Nicolás McClure, y pusimos ecuaciones y de todo para ver cuáles eran las variables de la confianza. Y una era que uno racionalmente podía ir por experiencias pasadas acumulando confianza. Pero siempre nosotros nos reíamos solo porque llega un momento en que la persona da como un cheque en blanco. Es como cuando uno ha acumulado harta confianza, entonces ahí se relaja y dice, puedo confiar en esta persona. Y ahí es emocional ya. Y por eso si ustedes piensan cuando a uno le hacen algo que va en contra de la confianza, si ha llegado a ese nivel emocional de la confianza, es muy duro. Es casi no perdonable. ¿Me entiendes? Es distinto cuando uno en el proceso de generar confianza a uno lo desilusiona entre medio, bueno, ya lo sigue adelante. Pero si uno ha llegado al punto emocional de confiar en alguien, y ahí se produce algo para que se quiebre esa confianza, entonces eso es muy duro de aceptar. La influencia emocional del líder, cuando logra ese nivel, que no solo sus ideas son entendidas, sino que también los otros los compromete emocionalmente porque hay un vínculo entre ellos, produce adhesión, se ha logrado porque escucha atentamente, da consejos, da guía, desarrolla las potencialidades de su equipo, les da autonomía, les delega responsabilidades y los invita a participar tanto en la información como en la toma de decisiones. Entonces, ahí realmente se completa la influencia que puede tener el líder. Esta es la última. ¿Cómo se transmite esa sabiduría que puede tener el líder? Porque el líder lo puede tener claro, pero no sabe bien cómo traspasarlo. Fíjense que la sabiduría implica esta relación flexible entre un conocimiento general y el hecho particular que a uno le toca enfrentar. Porque la sabiduría no es lo mismo que cuando a uno le enseñan un conocimiento así específico, que uno le dicen en esta situación tiene que hacer esto, o así se resuelve una ecuación. Sino que uno tiene que tener como una idea general y llegado el momento poder aplicar. ¿Qué es lo que uno quiere enseñarle a los hijos? A uno le gustaría enseñarle sabiduría y no matemática o castellano o sociales. Uno quiere enseñarle algo más, que es esta sabiduría. Y entonces el líder también, porque el líder no puede saber a qué va a estar expuesto las personas. Entonces tiene que enseñarle algo que sea más amplio que eso, que es lo que nosotros llamamos la sabiduría. ¿Cómo se la transmite? Una manera, y ahí termino, es primero cómo se adquiere la sabiduría a través de la experiencia de vida. No hay otra vuelta. Nosotros en la cultura familiar, ¿cómo la traspasamos? Piensen ustedes, esa es la sabiduría que nosotros estamos traspasando en nuestras propias familias. No la traspasamos porque alguien escriba bien y le pase un papel a cada persona en la familia y le diga esto es nuestra familia. No. ¿Cómo se hace? Y una pregunta interesante, ¿cómo uno la transmite? Yo me acuerdo, algunos años atrás, el padre Rafael, cuando se hizo cargo de la rama familiar, me dijo, ¿y cómo uno puede transmitir la cultura de la familia? Porque es muy importante este punto. Esto mismo pasa en las organizaciones. Bueno, uno la transmite cuando come juntos, cuando conversa sobre cómo se conoció el papá con la mamá, cuando le dice que el papá perdió el trabajo y qué es lo que hace el papá entonces, o la mamá. Cuando algo sale mal y uno, ¿cómo reacciona? Ahí le está pasando la cultura. No le está pasando la cultura por algo que le escribió, que le está enseñando. Esa es la sabiduría. Los líderes también. Los líderes transmiten su sabiduría a sus seguidores, exponiendo también su propia experiencia. Y por eso yo pienso que la vida enciende la vida. No es algo que yo aprendo de memoria y digo, ¿cómo los voy a entusiasmar a esta gente? Sino que es algo que es propio mío y que logro traspasarle al otro para entonces influir en él y motivarlo a hacer algo en común con el resto. Hay toda una línea que se llama storytelling que hace, en el fondo, alude a este punto que es como yo le transmito mis propios relatos, mis propias historias a otros, pero que son personales, que son cosas que han ocurrido en la realidad, no es un cuento. A veces sirven las metáforas, como que uno dice una frase que al resto le hace sentido y va por ese camino.
dice, por ejemplo, Winston Churchill, cuando iba a hacer la invasión a Normandía, dijo, conquistaremos esas nuevas playas. Ya, esa es una frase como una metáfora que ayuda a que los otros entiendan qué es lo que vamos a hacer, pero no dice el detalle, ¿me entiendes? Después se trabajará el detalle, pero un líder hace eso, hace metáforas, historias, relatos propios de cómo él resolvió situaciones previas y de esa manera entonces logra influir transmitiendo esta sabiduría. Bueno, voy a llegar hasta ahí porque yo creo que me debe haber pasado y espero que les haya aportado. Muchas gracias.